Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Muy buenas tardes, queridos amigos. En el nombre de Cristo Jesús, les doy la bienvenida a mi transmisión en vivo. Bendiciones para todos en esta hermosa y bellísima tarde, como de 36 grados centígrados que ya estamos. Está calentando, pero fuertísimo. Bendito sea Dios por todo lo que nos ha dado. En sí, el ser humano es como un poco desagradecido, porque en ocasiones cuando llueve mucho, qué pereza la lluvia, cuando hace estos calores, uy, qué pereza el calor, o sea que no estamos como muy conformes de acuerdo a lo que Dios nos da, pero alabo al Dios vivo que a diario nos da sus bondades y que me da la oportunidad de levantarme cada día y cada mañana y ver a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos vivos, a mis amigos que están bien de salud. Hay una amiguita por ahí que está enferma, que se llama Daniela Egas Asprilla. Bendiciones para ella, que Dios sea sanando todo malestar que hay en su cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Si me está viendo ahora, bueno, voy con mi tercera semana de mi transmisión en vivo. Le doy gloria a Dios porque me ha dado palabra, me ha dado hechos que verdaderamente son conforme y basados a la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios porque a diario me da vida y me da vida en abundancia para alabarlo, para glorificarlo. Y aún así Él es fiel conmigo a pesar de mis errores y fracasos que en ocasiones a mí me llegan en mi vida como ser humano, ¿sí? Pero siempre fiel a su palabra y tratando de agradarlo cada día y todos los días en el nombre de Cristo Jesús. Porque fiel y justo es aquel que nos separó de tinieblas a luz para darnos vida y dárnosla en abundancia. Así que, queridos amigos y hermanos, hoy les tengo una palabra muy hermosa. Se llama el obedecer a Dios. El obedecer a Dios. Así le puse el título de la palabra de Dios, que verdaderamente me ha hablado durante esta semana, durante estos días, y Dios me puso ese sentir en mi corazón basado en la palabra de Dios, basado en varios libros de la palabra, porque en sí el obedecer y en la obediencia está prácticamente basada toda la existencia del ser humano, ¿sí? La palabra de obediencia en la Biblia está como 3560 veces. Eso quiere decir que Dios asienta con la cabeza y da un decreto que verdaderamente el obedecerlo está las muchas bendiciones que Él tiene para nosotros, que Él tiene para brindarnos día a día, cada mañana,
si lo obedecemos conforme a lo que en la palabra de Dios está escrito, conforme a su ley, ¿sí? Entonces, vamos rápido al libro de Samuel. Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y la dirección del Espíritu Santo. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Acá le está hablando el profeta Samuel al rey Saúl. Vemos que ya como todo el mundo conoce, o varias personas que ya han leído la palabra de Dios, la historia del rey Saúl, ¿cierto? Que Dios, por medio de su profeta Samuel, le pidió y le ordenó que conquistase un pueblo, una nación, y que matase a todo ser vivo de esa nación. Pero ¿qué hizo él? No hizo caso omiso de la palabra de Dios por medio del profeta Samuel, y conservó vivo al rey y a los animales. Porque confiando él de que los animales o los novillos y los carneros iban a ofrecer los sacrificios a Jehová, ¿cierto? Como si ellos no tuvieran. Entonces Samuel se le presentó y le dijo que su reinado iba a perecer y que iban a nombrar otro rey. Y ya sabemos que el rey David quedó de rey de Israel. Pero basados en la palabra de Dios, vemos que Dios se complace en que le obedezcamos, se complace en que hagamos su voluntad. En lo que en la Biblia está escrito, se complace de que hagamos conforme a la palabra que Él escribió, conforme a su Espíritu Santo. Y que lo obedezcamos en espíritu y en verdad, porque hay muchas veces no obedecemos la palabra de Dios. Es porque en nuestro corazón siempre está en desobedecer, ¿cierto? Nosotros como seres humanos siempre tendemos a desobedecer la palabra de Dios, tendemos a desobedecerlo a Él, el que nos creó, imagínese, y siempre le llevamos la contraria, sea por comisión o por omisión, o sea, porque no entendemos o no escudriñamos la palabra de Dios, pero sabemos que al obedecer a Dios trae grandes bendiciones. Muchas personas piensan que en creer en Dios y en ir a la iglesia unos días a la semana los hacen merecedores de la eterna salvación. Pues muchos ignoran que lo que Dios quiere de nosotros es obediencia total de sus mandamientos y que hagamos conforme a todo lo que en su palabra está escrito. En Josué 1:8 nos dice la palabra de Dios. En adelante, Josué, Dios le dice a Josué: mire Josué, el obedecer es un mandamiento, no una decisión. Basada en fundamentos humanos, el obedecer es un mandamiento principal y divino, porque entonces hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Le dice Dios a Josué, el sucesor de Moisés: mira Josué, si guardas todo lo que en la palabra, en mi palabra está escrito, todo te saldrá bien. Todo te saldrá conforme a tu corazón. Sin embargo, tienes que hacer todo lo que en mi ley está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Entonces el obedecer en la palabra de Dios es más sagrado para Dios de que lo obedezcamos que muchos sacrificios que nosotros hagamos acá en la tierra, ¿cierto? No importa de que hagamos sacrificios, de que hagamos penitencias, de que vayamos a la iglesia cada 8 días o día entre semana, o ayunemos, o hagamos vigilias, o hagamos donaciones, porque a Dios obviamente
eso le agrada, ¿cierto? Pero le agrada más en que lo obedezcamos, ¿cierto? Esas son cosas de darle al prójimo lo que verdaderamente él necesita. Son cosas que nosotros como humanos tenemos que hacer, ¿cierto? Eso no nos hace más buenos delante de los ojos de Dios. Es más, al obedecer su palabra, al darle al pobre, a la viuda y al huérfano, eso Dios no lo demanda en su palabra, ¿cierto? De que lo hagamos. Pero al obedecerle lo que Él está diciendo, eso es una cosa totalmente diferente, ¿sí? En que nos apartemos del mal, en que no pequemos, en que, en que nos portemos bien delante de la presencia de Dios, en que no forniquemos, en que no nos emborrachemos. Ah, es esa, pero entonces ¿qué? Entonces, no, pues por esa gracia me lanzo para sacerdote. Pues esa no es la cuestión, ¿sabes? El ser humano siempre ha tenido esa decisión de elegir lo que le gusta y no le gusta, ¿cierto? Esa es una decisión, es un libre albedrío que Dios nos ha dado, ¿cierto? Lo importante es utilizar el libre albedrío para agradarle a Dios, para satisfacer y de que Dios se complazca en que le sirvamos y lo obedezcamos. Eso es lo que verdaderamente Dios está buscando. En Hechos 5, en el libro de los Hechos, 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a todos los hombres. Y es necesario obedecer a Dios antes que a todos los hombres. Mire que siempre ha habido eso, malas influencias, malas amistades, que nos han obligado a hacer cosas que verdaderamente no queremos hacer, pero por quedar bien con ellos las hacemos. ¿Por qué? Porque nunca hemos visto a Dios, ¿cierto? Nunca hemos visto a Dios cara a cara y no creemos lo que verdaderamente está escrito en la palabra de Dios. Pero como a nuestro amigo sí lo vemos, como a nuestro amigo sí lo palpamos, lo podemos ver, a ese sí le hacemos caso porque como sí lo puedo ver y me está influenciando y de acuerdo a nuestro criterio él si nos está diciendo tal cosa es porque debe ser así, entonces le hacemos caso. Pero mira que la palabra de Dios dice que el que, el que, el que no lo ha visto, pero hace las cosas conforme a su palabra, es bienaventurado. Entonces mire que qué tan maravilloso es saber de que nosotros como hombres, como seres terrenales, tenemos la bendición de un Dios todopoderoso, que aunque no lo vemos, creemos de que Él hace posible todas las cosas. Entonces, mire que al obedecer a Dios trae muchas grandes bendiciones. Es como cuando usted le obedece a Dios en todo lo que haces, ¿cierto? En todo lo que en ti está implantado desde tu niñez, porque tus padres te criaron así. Es más, cuando haces lo que tus padres te dicen, eso es obedecer a tus padres y liberarte de que te ocurra algo malo, ¿sí? Es lo mismo con Dios. Si tú obedeces a Dios en todo lo que en Él, en el libro que Él ha escrito, todo lo que verdaderamente Él ha estipulado, todo te saldrá bien, ¿sí? Si te metes por aquí, no te va a picar ninguna cosa mortífera y te va a hacer mal. Si te metes por acá, Dios te va a cubrir y bajo de su sombra estarás seguro. Pero si te vas por acá, obviamente conforme a su ley y que no esté estipulado en su ley, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es omnipresente, omnipotente, y es para siempre, ¿sí? Y todo lo que Él ha escrito conforme a lo que verdaderamente los conocimientos que a Dios ha tenido y que Él fue el que nos formó y sabe cómo nosotros pensamos, verdaderamente nos va a ir bien. Y Él sabe que nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿cierto? Pero sabemos de que todas las cosas
que todas las cosas que nosotros hacemos acá en la tierra, tarde que temprano, nos van a juzgar por eso. Son muchos de los casos los cuales vemos desde la creación del mundo, desde nuestros antepasados, que venimos a estar infringiendo la voz y la palabra de Dios, y por ende fuimos hallados culpables ante Dios, y por nuestra condición humana, ya que arrastramos y llevamos con nosotros los errores de nuestros antepasados, traiciones e incredulidades que fueron implantadas en nuestra genética, que nos impiden obedecer y escuchar la voz de Dios en nuestros corazones. Pues creemos que el hablar de Dios es una religión, no una razón de vivir. En Hebreos es una carta que verdaderamente ha escrito Pablo, y ahí se encuentran cantidades de cosas de cómo debemos de comportarnos como personas delante de la presencia de Dios. Usted lee la carta a los hebreos y ves implantado la naturaleza divina, y que nos da a entender la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿sí? La voluntad de Dios que implantada en nuestras vidas. Muchas de estas cosas nos conllevan y nos hace mejores personas si llevamos la palabra de Dios conforme a sus mandamientos. Pero muchas personas no entienden eso y comienzan a pecar y a desviarse del plan de Dios. Entonces ya comenzamos a darnos golpe de pecho y comenzamos a decir: Dios, pero ¿por qué nos está sucediendo esto? Y no nos detenemos ni un minuto a pensar que es nuestras propias decisiones que tomamos y que nos hacen desobedientes y pecadores delante de la presencia de Dios, solo por no llevar su palabra conforme a lo que Él la estipuló. En Hechos 7:39 dice: pero nuestros antepasados no quisieron obedecerlo, sino que lo rechazaron y quisieron volverse a Egipto. La desobediencia acarrea juicio y trae consigo la muerte, pues desde el principio hubo un ser celestial que se rebeló y desobedeció rotundamente a Dios y para siempre, y renunció a la presencia del Altísimo. Y es por eso que fue expulsado de la presencia de Jehová y desechado por su conducta orgullosa, altiva y desobediente, y fue arrojado a las profundidades de la tierra, y esa ha sido su mirada desde entonces. Entonces, mire que la desobediencia acarrea consecuencias severas. Es tan así que Luzbel, ahora llamado Satanás, desobedeció, se enorgulleció y desobedeció estar delante de la presencia de Dios y quiso ser igual a Dios, y mire las consecuencias: fue arrojado desde el cielo a las profundidades del abismo, para que fuera esa su morada. Y vemos que si Dios, que siendo un Dios eterno, que siendo un Dios amoroso, que siendo un Dios que no admite pecado alguno en el ser humano, no perdonó a un ser celestial que estaba lleno, mejor dicho, de cuantas cosas Dios, el Señor le había creado para que lo adorase, no lo perdonó a él. ¿Cómo no va a perdonarnos a nosotros si le desobedecemos, si no vamos de acuerdo a su propósito? ¿Sí? Un ser celestial que sabía prácticamente todo de Dios, ¿sí? Sabía que ante la presencia de Dios no podía presentarse altivo, orgullosamente, ni con pecado, porque obviamente Dios odia el pecado, ¿sí? Y Él es tan santo que no quiere y no debe mancharse de pecado. Entonces por eso arrojó al diablo del cielo, para que morase en las profundidades de los abismos. O sea que nuestra naturaleza humana es capaz de hacer
todo lo que queramos y en verdad somos libres de hacer lo que se nos antoje, pero no nos hace merecedores de la gloria de Dios, pues no estamos cumpliendo con los propósitos de Dios, sino con los propósitos de nuestro adversario, el diablo. Vemos que si no cumplimos con los estándares divinos, si no cumplimos con los propósitos de Dios, entonces estamos cumpliendo con los propósitos de nuestro adversario, que ya sabemos que es el diablo, ¿no? ¿Cómo así, César? ¿Cómo así que entonces nos está queriendo decir que somos hijos del diablo? Pues de acuerdo a la palabra, si no honramos a Dios, si no honramos su palabra, Dios nos dice en su palabra que somos hijos del maligno. Porque si no hacemos su voluntad, entonces estamos haciendo la voluntad del diablo. Que eso es lo que el diablo quiere, ¿cierto? Porque así como Él se lo reveló desde allá en el cielo, Él quiere que nos revelemos con Dios acá en la tierra. Porque obviamente, como dice la palabra de Dios, el diablo vino para hurtar, matar y destruir al ser humano, ¿cierto? Pero no todo el tiempo va a ser el diablo. Es nuestra naturaleza la que nos hace hacer así. Entonces es un acto de sacrificio de parte de nosotros de que le sirvamos a Dios de acuerdo a nuestra naturaleza y que sacrifiquemos ese orgullo, esa altivez que desde nuestra humanidad hemos cargado desde nuestros antepasados y que le entreguemos todo nuestro corazón a Dios. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, según Romanos 5:16, dice, ¿no sabéis que alguien como esclavo que si alguien obedece, sois esclavos de aquel quien lo obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de desobediencia para justicia? Acá la habla el apóstol Pablo diciendo, ¿no sabéis que si sois esclavos de alguien que verdaderamente te está subyugando, que si eres seguidor de aquel que te está diciendo hagáis esto y lo haces y no es debido hacerlo, eres esclavo de esa persona? Hay veces inconscientemente escuchamos a consejos de personas que muy prontamente hacemos lo que esa persona dice, ¿cierto? Cosas malas que nos obligan a hacer o que queremos hacer porque obviamente pensamos de que está bien. Entonces Dios dice en su palabra de que somos esclavos de ellos, ¿sí? Estás haciendo todo lo que estoy diciéndole, entonces soy esclavo de esa persona. Estás haciendo y fornicando con esa persona sabiendo que le dije, eres esclava mía, ¿sí? Entonces es lo que dice el apóstol Pablo acá. ¿No sabes que si alguien como esclavo toma un esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? O sea que mire que eso tiene también sus consecuencias. Si obedecéis a alguien de porque te dijo, vea, tomate un chorrito que no pasa nada, sos esclavo de esa persona, porque le está obedeciendo algo que verdaderamente usted no quiere hacer, pero lo hace porque él se lo pide. De que si alguien te dice, fumate este porrito, porque vas a sentirte full y vas a ser aceptado en nuestro grupo y no vas a ser el zanahorio del grupo, eres esclavo de esa persona por obedecer todo lo que en ella te está pidiendo que haga. Entonces mire que inconscientemente estamos haciendo las cosas que verdaderamente Dios no pide que hagamos. O sea, somos esclavos de los amigos, somos esclavos de las personas que están hablando mal de ti, que están hablando a tus espaldas, que están siendo hipócritas contigo. Somos esclavos de esas personas, pero no somos esclavos por poder de la gracia.
no somos esclavos, no somos esclavos de aquel que dio su vida por nosotros. Es más, en la Biblia no dice que somos esclavos, solamente habla de esclavitud del pecado. Dios habla de que somos siervos. Ya no eres un pecador, ya no eres un esclavo, ahora eres libre, ahora eres mi siervo, ahora eres mi amigo. Ahora sí puedes entrar al trono de la gracia y pedirle al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Imagínese qué galardón Dios nos ha dado, que no nos llama esclavos. Más sin embargo, el mundo sí nos quiere llamar esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de la inmundicia, esclavos del alcoholismo, esclavos de las drogas, esclavos de la rumba, esclavos de la fornicación, del adulterio, de la avaricia, de tantas cosas que el ser humano debe de ser libre. Y aún así ignoran los mensajes, y aún así ignoran lo que uno les dice. ¿Por qué? Porque quieren seguir siendo esclavos del pecado, quieren seguir siendo esclavos de alguien que le dice, haga esto, haga lo otro, por acá sí se puede, no crean Dios, es su religión, no te están lavando el cerebro, listo, no lo hago. Sí, en verdad, tienes razón, Dios es su religión, sí, meterme con Dios es como meterme en una religión. Entonces, estás siendo esclavo de esa persona que te está diciendo que no lo hagas. Así de claras son las cosas. Y con Dios todo se aclara conforme a la palabra de Dios. Entonces, si no obedecemos la voz de Dios teniendo en cuenta mi situación pecaminosa, siempre seguiré siendo hijo de Dios, pues Dios es amor, sea cual sea mi condición. Me dice un amigo, bueno, de todas maneras, pues si no creo en Dios, si verdaderamente creyera, pues seguiré haciendo de las mías, pues yo soy ser humano y me gusta la rumba, me gusta mis cosas, me gusta las mujeres, me gusta la droga. De todas maneras, Dios es un Dios de amor y así haga lo que yo haga, de todas maneras, Él me va a querer. Está bien. Y comparto esa opinión. Dios es un Dios de amor. Te puede perdonar, te puede amar. Y estás vivo en estos momentos por amor a Dios. Estás vivo por la misericordia y la gracia de Dios. Estás vivo por pura misericordia. Porque Dios está esperando a que llegue ese momento en que tú te arrodilles y le diga, Padre, perdóname, sí, necesito de ti, ya no puedo seguir cargando este yugo, ya quiero entregarte totalmente mi vida, quiero servirte en espíritu y en verdad, porque la palabra de Dios dice que Él no quiere que nos perdamos, sino que procedamos totalmente al arrepentimiento, ¿sí? Él no quiere que ninguno nos perdamos, porque verdaderamente somos ignorantes del pecado, somos ignorantes de las circunstancias, somos ignorantes ante lo que está sucediendo en este mundo. Mire el calentamiento global, mire lo que está sucediendo, el coronavirus que verdaderamente está en China, se está extendiendo en otras partes del mundo, ¿sí? Mire que todas estas cosas están aconteciendo, fue lo que Jesús le dijo a sus apóstoles, ¿sí? A sus discípulos, de que no nos turbemos de eso porque son principios de dolores, pero todavía no es el fin. Y mire que hay personas que ignoran los mensajes, hay personas que ignoran todo lo que está pasando acá en la tierra, ¿sí? Solamente sabemos lo que verdaderamente va a suceder los que conocemos de la palabra de Dios, los que sabemos de la verdad. Porque obviamente si tú no lees la palabra, eres un ignorante, por así decirlo, y sin ofender a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás ignorando la verdad, porque estás ignorando lo que está pasando en el mundo, porque estás ignorando lo que está pasando en otros países donde los niños están muriendo de hambre, donde los niños están muriendo por desnutrición, donde hay rumores de guerra, donde en Siria hace como 8 o 9 años están en fuego cruzado, están continuamente en guerra.
Entonces mire que toda esta palabra, de acuerdo a la palabra de Dios, se están cumpliendo los propósitos de Dios. Y estamos ignorando totalmente la palabra de Dios porque decimos, no, eso es religión. Yo no quiero nada de Dios porque eso es religión. Dios no es religión, Él es nuestro creador. Y Él valora y Él se complace de que lo sigamos, de que lo escuchemos. Si no escuchamos la voz de Dios, Él va a irarse con nosotros. Y un Dios airado, mejor dicho, ay Dios, ni para qué decirlo. Dios se aira, sí. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres. ¿A dónde está eso, César? Ya se lo voy a leer. La palabra de Dios es bien clara cuando dice que Dios por amor a nosotros envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida y la tenga en abundancia. Pero Dios es un Dios justo y Él no puede ver que como seres injustos y pecadores nos escudemos por nuestra condición solo porque creemos que no vamos a tener consecuencias. Porque en Romanos 1:18 dice, míreme bien y escúcheme bien, en Romanos 1:18, si ustedes tienen Biblia en su casa, búsquela. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sabemos bien que nuestro Dios santo es y no tolera pecado en su presencia. Es por eso que nos dejó su palabra, el manual de cómo debemos de ser y prepararnos para estar delante de su presencia. En Efesios 5:6, en el libro de Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por todas estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces usted crees que eres desobediente a la palabra, cree que estás haciendo todo lo que verdaderamente Dios está pidiendo de nosotros que hagamos. ¿Crees que eres obediente conforme a lo que Él está diciendo en su palabra? César, ¿usted es obediente? Trato de serlo, ¿sí? Día tras día. Por eso Dios nos dejó su palabra, para que la leamos, para que miremos cuál es su voluntad, cuál es su propósito de Él hacia nosotros día tras día. Pero si nosotros solamente cogemos el móvil, que por este medio estoy transmitiendo en vivo esta prédica, esta enseñanza, y solamente lo cojo para ver pornografía o para masturbarme o para ver cosas indebidas, chistes de doble sentido, para ver mujeres semidesnudas, para ver chistes que verdaderamente no van conforme al propósito de Dios, sino que ofenden a la razón, ofenden a otras personas, ¿sí? Si vemos solamente peleas callejeras, cosas que no nos edifican, es tiempo de que cojamos nuestro dispositivo, que cojamos aunque sea la palabra de Dios, investiguemos, ¿sí? La mayoría de las personas se meten por estos dispositivos a ver cuánta basura les está ofreciendo el mundo, más no coge el dispositivo para ver prédicas, para ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué puedo hacer para prepararme para cuando ya todo esté prácticamente ya escrito y ya todo se haya hecho conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es el propósito verdaderamente de Dios para mi vida? No cogemos el celular ni solamente para ver bobadas, entonces, ni tonteras que verdaderamente no nos edifica, ¿sí? Así no vamos a prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que muchos lo tienen como, uy, no, este man todavía cree en novelas de ciencia ficción. Pues si lo dice la palabra de Dios, así es.
y yo lo creo. Y creo todo lo que en él está escrito porque todo está sucediendo conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Así que, queridos hermanos, si ustedes son desobedientes, si el ser humano sigue en desobediencia, si sigue transgrediendo la voluntad de Dios, sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, entonces no espere de que Dios te diga, hijo, ¿sí? Existe dos terminologías. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Uy, ¿cómo así, César? Todos somos hijos de Dios. En la palabra de Dios nos aclara de que no es así. De que si somos hijos de desobediencia, ya sabe cuál es el versículo que le leí. ¿Cuál es el padre de desobediencia? ¿Quién desobedeció antes de la creación del mundo? El diablo, ¿cierto? Ese es un hijo de desobediencia. ¿Por qué? Porque desobedeció desde el cielo y por eso fue arrojado a las profundidades del abismo. ¿Y qué quiere que él hagamos? Él quiere que hagamos lo que él hizo, desobedecer los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Y quiere él que nosotros hagamos lo mismo. Entonces, si estamos haciendo lo mismo que él hizo, somos hijos de él. ¿Sí? Y nos estamos volviendo esclavos del pecado. Uy, César, ¿a dónde dice eso? Claro, Jesús se los dijo a los fariseos. Jesús se los dijo a los sacerdotes, a los fariseos y a los escribas. Cuando dijeron ellos, nosotros somos hijos de Abraham porque no fuimos concebidos por fornicación, o sea, sexo fuera del matrimonio. Entonces en la palabra de Dios dice, en Juan capítulo 8, versículo 39, mire lo que Jesús les dice a ellos, que eran conocedores de la ley, que eran, mejor dicho, se sabían la Torá de pe a pa. Y mire lo que Jesús les dijo y los peinó. En el versículo 39 del capítulo 8 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios, dijeron los fariseos. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces comenzó a decir Jesucristo, dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué nosotros no me creéis? Le está diciendo Jesús a los fariseos. Y eran sacerdotes que se conocían la palabra de pe a pa. Y Jesús los desplumó con eso. Ustedes no son hijos de Dios, son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo queréis hacer. ¿Y qué hace el diablo? Mentir, robar, destruir, fornicar, alcoholismo, drogadicción, todas esas cosas. Entonces, ¿sí me entienden? La palabra de Dios te confronta, te redarguye, te cambia. No hay otra verdad fuera de esta, ¿sí? Si usted dice, no hay Dios, la palabra de Dios te habla, ¿sí? Te dice necio. Entonces, si
te vas a ir por un camino, la palabra de Dios te muestra conforme a la palabra que no es así, que ese es el verdadero camino que debes de seguir. Así que, queridos hermanos y amigos, obedezcamos la palabra de Dios, ¿sí? Yo sé, estamos en un mundo que verdaderamente se nos hace difícil obedecer la voz de Dios, pero no es imposible, ¿sí? No es imposible. Tomemos una decisión verdadera, una decisión de cambio, una decisión que verdaderamente nos haga ver las cosas que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos y veamos. Dios no quiere nada malo para nosotros, pero nosotros sí queremos el mal para nosotros. ¿Por qué? Porque nos satisface, porque lo vemos, porque lo palpamos, lo sentimos, pero como a Dios no lo vemos, entonces no creemos. Bienaventurado aquel que aunque no viendo, cree. Y bienaventurado significa 3 veces dichoso. Entonces, pongámonos las pilas. Pongámonos a ver en nuestros corazones. Dios, verdaderamente te quiero servir. Te quiero obedecer en espíritu y en verdad. Y más ahora estoy ansioso, estoy muy confortante en seguir a Dios, en seguirlo en espíritu y en verdad. No importa la opinión de los hombres, porque yo ya sé de la verdad conforme a lo que en la palabra de Dios está escrita, conforme a lo que he aprendido en el transcurso de estos 5 años que he estado caminando de la mano de Dios. Y no ha sido fácil, ha sido duro, pero de la mano de Dios todo es posible. Así que, amados hermanos, amados amigos en Cristo Jesús, qué bueno es que nos pongamos a pensar, nos pongamos a ver artículos que verdaderamente nos edifiquen, videos que realmente nos llenen y nos revelen la verdad de un mundo lleno de mentiras, ¿sí? Un mundo que nos quiere ver sumidos en el pecado, nos quiere ver sumidos en la vergüenza, nos quiere ver sumidos en la esclavitud, que verdaderamente Dios nos está ofreciendo una libertad y nos está extendiendo la mano y nos está diciendo: eres libre, ya no eres un esclavo del pecado, ya no eres un esclavo del temor, eres hijo mío, como dice la canción de Julio Melgar, que dice: ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Entonces, ciñámonos de justicia y creámosle a Dios y obedezcámosle a Dios, porque no hay otro camino mejor que ese. Así que, queridos hermanos, Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús, y que Dios sea rearguyendo los corazones duros, que sea ustedes pidiendo en oración: papito Dios, quita este corazón de piedra y pon un corazón de carne, porque quiero sentirte, porque quiero vivir conforme a tu palabra. Ya estoy cansado de pecar, ya estoy cansado del mundo, ya estoy cansado y siento la necesidad cada día de ti. Y yo sé que ustedes, queridos hermanos, primos, los que me están viendo en este momento, sienten la necesidad de Dios cada día de ti, porque la simiente de Dios y la semilla que Dios ha plantado en tu vida todavía permanece. En el nombre de Cristo Jesús los bendigo, de las bendiciones de lo alto, todo para ustedes. Que Dios los bendiga en sus trabajos, en su vida cotidiana. Que todo mal y peligro y todo virus y toda peste destructora sea arrojado en el fondo de la mar, en el nombre de Cristo Jesús. Porque todas las cosas de Dios nos ayuda para bien. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao. Los quiero mucho.